Quiero que prestemos mucha atención, si no, no vamos a entender. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hablan de un mismo suceso, pero Pablo lo explica en dos etapas. Él habla del arrebatamiento. Pablo está hablando del arrebatamiento. En primera de Tesalonicenses 4:13, él habla cómo va a ocurrir el arrebatamiento. Pero en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, nuevamente vuelve a enlazar ese tema, ese mensaje, explicando cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:13 describe que va a haber un arrebatamiento. Ustedes pueden leerlo, Primera de Tesalonicenses 4:13, que va a haber un arrebatamiento. Pero en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo afirma y declara cómo será o cuándo será ese arrebatamiento. Entonces Pablo está hablando aquí. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezca, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero acá hay un tema, hay que creer que Jesús murió y hay que creer que Jesús resucitó. Porque si no creemos que Jesús resucitó, en vano es creer todo lo que Pablo explica. Por eso hacer énfasis, hay que creer que Jesús resucitó, que está vivo y que va a volver. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo dice en palabra de Dios, en revelación del Espíritu Santo, yo les estoy hablando de aquí en adelante. Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuándo va a ser la venida del Señor? ¿Cuándo va a ser la venida del Señor? Los que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuál es la venida del Señor? Luego abarcaremos ese tema. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, ¿cuándo va a ser la venida del Señor? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? En el día de la resurrección. Porque primero van a resucitar los muertos y van a ir a la presencia de Dios. En ese mismo tiempo y periodo, los que estamos vivos seremos arrebatados en cuerpo, espíritu y alma. También no veremos la muerte, sino que seremos arrebatados en vida, como fue Enoc el profeta y como fue el profeta Elías, arrebatados en vida, fueron a la presencia de Dios. Pero primero viene la resurrección y luego viene el arrebatamiento. Primero la resurrección de los santos que han muerto y que eran santos, y luego viene el arrebatamiento. ¿Cuándo? En el día del Señor, en el día de la resurrección, cuando el Señor venga. Dice que habremos quedado, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo es la venida del Señor? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuchen, acá ahonda y profundiza más. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, la venida del Señor, hasta la venida del Señor dice que debemos esperar para ser arrebatados. Nuestra reunión con Él, el arrebatamiento. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿el qué? El arrebatamiento. No va a venir, porque dice la reunión que tenemos con Cristo, que es el arrebatamiento. No vendrá ese día del arrebatamiento sin que antes venga la apostasía. Antes del arrebatamiento viene la apostasía.
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En segundo lugar, primero la apostasía, en segundo lugar viene el anticristo, se manifiesta el anticristo, y en el tercer lugar viene el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es que debemos esperar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la venida del Señor. Y en el libro de Apocalipsis declara la venida del Señor, que viene Él en su caballo blanco. Viene Él en su caballo blanco. Y tú dirás, pero el arrebatamiento es otro suceso. Pablo no explica que son dos sucesos diferentes. Pablo dice que hasta la venida del Señor. Vamos a leerlo nuevamente por si cabe algún tipo de duda. Dice, por lo cual, esto Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, en revelación del Espíritu Santo, en palabra de Dios, no en palabra del apóstol Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿No viene Jesús con todos los santos? Ahí es cuando viene el arrebatamiento, porque nosotros seremos unidos a aquellos santos que fueron santos en la antigüedad, y si nosotros mantenemos la santidad, iremos con ellos en las nubes del cielo, y el Señor vendrá con gran gloria y poder. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, nuestra reunión con Cristo, el arrebatamiento, entiéndase por favor, por la revelación del Espíritu Santo, entiéndase lo que dice el apóstol Pablo. Y no atiendan a palabra mentirosa de falsos profetas, pseudo pastores, obreros fraudulentos que tuercen las escrituras y enseñan cosas que no son. Que enseñan por ahí diciendo, oh, pero no vamos a ver al anticristo, Jesús viene a arrebatarnos antes. ¿En dónde está escrito eso? Vamos a ver al anticristo, la Biblia lo dice, Pablo lo afirma. El libro del profeta Daniel dice que el anticristo perseguirá a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos? Los que guardamos santidad, los que guardamos comunión con el Espíritu Santo. A nosotros nos va a perseguir el anticristo. Pero no entienden, no comprenden, porque cerrados están sus oídos, enceguecidos sus ojos y su corazón entenebrecido para no comprender las escrituras, porque prefieren escuchar la mentira antes que la verdad. Y se desvinculan de las palabras de Jesucristo para vincularse con palabras extrañas y ajenas a la verdad de esos falsos profetas, pseudo pastores, y que el Señor los reprenda y que los ponga en su justo lugar y en su justa medida les pueda dar el castigo, porque no se quieren arrepentir de sus muchos pecados y están extraviando de la fe a muchos y están llevando a muchos a la apostasía, a la herejía, a las doctrinas demoníacas que enseñan. Porque todo aquel que no permanece en la doctrina de Cristo no es de Dios. El que no permanece en la doctrina de Cristo no es de Dios. El que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Sino que se hizo enemigo de Dios y enemigo de su palabra, porque Cristo nos dejó su doctrina. Él pagó precio de sangre para establecer su doctrina y enseñarnos la doctrina, la cual confirma y declara el Espíritu Santo siempre y cuando le oigamos, porque la mayoría no oye al Espíritu Santo, no porque no tiene la capacidad para oírle, sino porque cerró su corazón, porque el Espíritu Santo se lo oye con el corazón y no con los oídos, con el corazón arrepentido, compungido delante de Dios, con lágrimas en los ojos, y Dios te habla. Soy testigo de que Dios por el Espíritu Santo habla. Pero ¿por qué no le oyen? Pueblo de Dios, no le oyen. Viene una tremenda persecución contra la iglesia. Viene una gran tribulación sobre toda la tierra y la iglesia permanecerá delante del anticristo cuando venga la tribulación. Y muchos se suicidarán, se quitarán la vida, porque dirán, vino el anticristo y Cristo me dejó. Mentira del diablo.
Tiene que soportar una leve tribulación momentánea que viene. Jesús dijo, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto significa que muchos no podrán salir con vida de la cárcel. Pero sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Confía en la palabra de Dios, no en lo que dicen los falsos profetas, falsos apóstoles, pseudo pastores, obreros fraudulentos, engañadores, hijos del diablo, que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Enciérrate en tu habitación, clama a Dios y dile que Él te enseñe por el Espíritu Santo las santas escrituras y verás cómo Dios responde, cómo Dios está atento, su oído al clamor de su pueblo. Arrepiéntete, pueblo de Dios, porque vengo en breve, dice el Señor Jesucristo.